morning, everyone. Continuing on with that theme of love. Buenos días. Myself for God's love. Continuando con el tema del amor, le doy gracias al Señor por su amor. Hoy vamos a leer la lectura bíblica que es Primera de Corintios 13 y vamos a leer todo el capítulo del verso 1 al 13. 1 Corinthians 13, starting at verse 1. Verso 1. Though I speak with the tongues of Si men yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no sea nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Thank you, Eloise. Good morning. How good to gather together today. Gracias, Eloís. Buenos días. Es bueno estar reunidos hoy y con este tema acerca del amor de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos capacitas para entender. Te pido, Señor, que me ayudes a hablar claramente. Señor, ayúdanos a aplicar esto en nuestras vidas. Enséñanos. Pedimos que a través del Espíritu Santo y el poder de tu palabra, Señor, nosotros podamos expresar tu vida a través de nosotros. Señor, revélate a través de nosotros. Oramos para que tú nos capacites para regocijarnos en tu palabra y en lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. So we're going to look at Matthew chapter 22 and verses 34. El pasaje de nuestro estudio está en Mateo 22, del 34 al 40. Matthew chapter 22, 34 to 40. While you're looking, just a quick reminder. Y I don't always get this right, but I'm pretty sure that there is a mientras today. Ustedes buscan este pasaje, quiero que recuerden, no siempre estoy en lo correcto, pero creo que hoy tenemos una comida al terminar el servicio, así que va a ser una comida de amor. Vamos a leer. Mateo 22, el 34 al 40. This is the first and great commandment.
And the second is like Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok. El punto aquí son las prioridades. no breaks. You begin desperately looking for an emergency exit. Does that describe anyone's feeling of your life? A veces these days? nosotros no sabemos. However, all too often when we are looking for that exit, looking for that No escape, sabemos qué hacer cuando outlet that we choose, estamos en una situación de emergencia. Vamos a suponer que vamos acelerando sin control, vamos bajando una loma y no tenemos frenos, entonces estamos desesperados taking a buscando una salida de emergencia. ¿Les ha pasado a ustedes? only results in either less free time or increased A veces nosotros nos sentimos de esa manera, tenemos presiones financieras o cosas de ese estilo. increased in pressure. A veces tenemos estrés, Perhaps you choose to presiones. drop out of some Tal things vez that you were ustedes doing se sienten así en la vida, tienen muchas presiones, muchos compromisos, muchas ocupaciones. A veces piensan, necesitamos desacelerar y tenemos que cancelar algunas cosas, elegir unas y dejar otras de lado, pero luego se sienten culpables porque estamos dejando de hacer algunas cosas. Muchos de ustedes desearían cambiar la forma en la que viven, pero ¿por dónde empezamos? Características del mundo en el que vivimos. Una de las características del mundo en que vivimos es que hay muchas oportunidades, mucha información, muchas publicaciones y cosas que requieren tiempo. Y nosotros quisiéramos cambiar, quisiéramos hacer mejor uso de nuestro tiempo. Yo, por ejemplo, he cancelado suscripciones o he dejado de ver algunos podcasts que eran interesantes para mí, porque siempre hay algo que llama mi atención. Ahora, ¿cuáles son las prioridades en la vida? ¿Cuáles son esas cosas que no son negociables? Bueno, una vez que establecemos cuáles son las cosas importantes y no negociables, entonces podemos decidir cuáles son las cosas de las que sí podemos prescindir, cuáles cosas podemos eliminar de nuestra lista. En este estudio vamos a ver cuáles son las prioridades en nuestra vida y vamos a ver dos cosas de las que son más importantes. Verso 34. Cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, ¿se acuerdan la semana pasada? Uno de los saduceos había confrontado a Jesús con una pregunta hipotética acerca de esta mujer que se había casado con una persona y había muerto y se había vuelto a casar con los hermanos de su esposo fallecido. Entonces, ¿se acuerdan de eso? Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, la semana pasada vimos cómo Jesús contestó bien a los saduceos, pero ahora está otro grupo. El grupo que sigue son los fariseos. Estos fariseos también quieren confrontar a Jesús. El Señor Jesús es ese cordero sacrificial que Dios dio para pagar nuestros pecados. Él iba a ser este cordero pascual. El cordero pascual, recordemos que debía ser un cordero sin mancha. Iba a ser examinado. Y así
como ese cordero iba a ser examinado. Jesucristo estaba siendo examinado por los saduceos, por los fariseos, los maestros de la ley de su tiempo. Los fariseos en aquellos días habían puesto una lista de 613 leyes que los judíos estaban obligados a obedecer. O sea, le habían añadido a los 10 mandamientos. Mucho del tiempo de estos religiosos se usaba para debatir cuáles de estos mandamientos eran más importantes que otros, para determinar qué reglas eran esenciales, qué tenían que poner primero, qué ponían después. El problema de esto es que habían dado prioridad a muchas de sus propias reglas en lugar de lo que Dios quería. Nosotros necesitamos saber cuáles son nuestras prioridades, cuáles son esas cosas esenciales que no debemos descuidar. Hay cosas que tienes que hacer antes de que tu vida termine. Hay cosas que son esenciales, que son las que realmente importan. A los ojos de Dios, ¿qué son esas cosas importantes? Necesitamos saber, porque al final de nuestra vida no queremos llegar al final de nuestra vida y sentir que hemos desperdiciado la vida. Verso 37. Cuando ellos le preguntaron cuál era el gran mandamiento de la ley, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor mandamiento. Esto resume la prioridad número 1 de nuestra vida. Nosotros tal vez no sabemos qué hacer, pero nosotros necesitamos recordar que el punto importante es, o más importante de nuestra vida, es amar a Dios. A veces, cuando mi lista de cosas de hacer crece, no puedo estar de aquí para allá haciendo esto, haciendo aquello. A veces no sé a qué le debo de dedicar mi tiempo y a veces pienso que al final del día voy a terminar de hacer todo aquello, pero a veces no es así. A veces hago un poquito de esto, un poquito del otro, pero nada acabo. Y muy a menudo empezamos haciendo las cosas urgentes en lugar de lo importante. Aquella cosa que pensamos que nos está presionando, esa es la cosa que pensamos que debemos hacer inmediatamente porque pensamos que es urgente. Pero olvidamos a veces las cosas importantes. Nos damos cuenta que las cosas urgentes han tomado todo nuestro tiempo y nos han alejado de lo que realmente es importante. La vida sería mucho más fácil si las cosas importantes fueran también las más urgentes. Piensen, por ejemplo, en la semana pasada o en el año pasado. Muy a menudo, sucede así. A veces la gente que está muriendo se arrepiente de no haber pasado tiempo con cierta persona. Y ahora que la vida termina, se dan cuenta con arrepentimiento que descuidaron sus prioridades. Las cosas importantes en la vida, como la esposa, los hijos, Dios, usualmente no nos presiona
con un sentido de urgencia, a menos que haya una crisis. Pero esas son las cosas que debemos de darle prioridad. Jesús le dijo a los fariseos, número 1, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nosotros amamos un montón de cosas que nos dan placer. Puedes decir, ay, me encantan, o amo a mi mascota, o me encanta me encantan los Blue Jays, por ejemplo, o amo a la pizza. Pero también dices, amo a mis hijos, amo a mi esposa. Y usas la misma palabra, amo a Dios. ¿Ves el problema? Todas estas cosas son muy diferentes en prioridad, pero a todas las amas. Les das el mismo valor. A veces esta palabra amor pierde su significado, porque a veces usamos el lenguaje de una manera muy simple. Decimos que amamos esto, pero a lo mejor nada más es que nos gusta. Por eso es que hoy queremos ver qué es el amor. La palabra que aquí se usa para amor es la palabra agape, que nosotros la traducimos como amor. El amor que viene de Dios, el amor que describe a Dios y su naturaleza es agape. Dios es amor. Dios no da amor, no es algo que Él da. Dios es amor. La esencia de Dios es amor y de Él fluye todo. Todo lo que Él hace lo ha hecho por amor. Todo está motivado por su amor. Este amor agape no tiene que ver con las emociones o con los sentimientos. Si tú amas, por ejemplo, a los Blue Jays que anoche jugaron béisbol, a lo mejor hoy tienes unos sentimientos diferentes, a lo mejor hoy ya no los amas. Amar es una cosa muy diferente. Amar es una decisión, aunque en este momento no sienta mucho amar a alguien, es una decisión. El amor ágape ama incondicionalmente, con un compromiso. Mateo capítulo 6 nos da una descripción excelente de lo que significa amor, amar a Dios, aunque no dice, no lo dice así exactamente, pero es una descripción excelente. Mateo 6, 31 al 34. No se afanen pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Eso describe qué es amar al Señor con todo tu corazón, mente y alma. Cuando amamos a Dios, nosotros confiamos en su liderazgo, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Entonces lo seguimos su dirección, porque confiamos en que Él sabe lo que está haciendo. Juan 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En Mateo 22, 37.
Loving God is Vemos que amar a Dios es escuchar lo que Él quiere y hacerlo, guardar sus mandamientos, buscar su voluntad, caminar en ella. loving God. Eso es amar a Dios. In Matthew 22, verse En Mateo 37, 22:37, fíjense el énfasis que hace Jesús. Nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. this leaves no room Esto no nos deja espacio para amar a medias, and casual porque la tibieza es una cosa que al Señor no le gusta. Vamos por favor a Apocalipsis 3:15. Cómo Jesús responde a este afecto mediocre de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El énfasis del gran mandamiento es una devoción total de nuestro ser, amar a Dios con todo nuestro ser. No hay nada que se compare al amor que yo siento por el Señor. Acuérdense cuando primero se enamoraron. Ustedes no estaban tratando de pensar, de olvidar a esa persona. Al contrario, estaban pensando en ella. Ya no podían ver la hora de estar con esa persona y hacer todo lo que esa persona quería. Y a lo mejor escogías comer lo que esa persona quería comer, no porque tú lo quisieras, sino por complacerla. Y todas tus motivaciones estaban en relación a esa persona. Y es solamente un ejemplo vago, pero más o menos para darles un ejemplo de cómo el amor debe traer ese gozo, ese sentido de plenitud. El amor a Dios es algo así. Nada nos satisface como el Señor. Y el Señor quiere que nosotros tomemos este mandamiento literal, para que en nuestro corazón no haya lugar para nada más que para Dios. Pero tal vez tú pensarás, bueno, esto no es práctico, yo tengo una vida que vivir, yo tengo cosas que hacer. Pero cuando Dios se convierte en todo en tu vida, vas a descubrir algo misterioso, pero es un secreto maravilloso. Este es el secreto de la vida abundante que Dios tiene para ti. Cuando tú dejas que el Señor sea todo para ti, entonces Él llena tu corazón y entonces todo lo que tú has querido y todo lo que deseas está allí, en Él, en el Señor. El Señor misteriosamente provee toda la gracia y todos los recursos que necesitas en tu vida. Tú vas a descubrir esto. Mientras tú te das completamente a Dios, no puedes sobrepasar lo que Él te va a dar. Él te va a bendecir, Él va a proveer. Busca primero las cosas de Dios y todas las responsabilidades que te están presionando, el Señor las va a quitar. Él va a darte el tiempo en formas maravillosas. Él te va a dar la energía, Él te va a dar las finanzas, te va a dar la sabiduría. Él te dará el poder para decir no cuando se necesite decir no. Te dará la sabiduría para decir sí a las cosas que tú pensaste que no serían posibles. El Señor es tu pasión.
him first above all else, Cuando buscas al Señor por sobre ensure todas las that cosas, everything Él else se va a that is asegurar weighing you down is going to be taken que care tú of. vas a estar bien cuidado. This is it. Y así es. This is the most important thing in life. Esta es la cosa más importante de toda tu vida. Short of what Jesus has laid out for us here is to miss the whole purpose. Porque menos que To miss esto the whole es purpose for which perder you el were propósito de created. tu You vida, were created el by propósito God. para el You cual were fuiste created to find creado. your fulfillment Tú in your fuiste life in relationship creado with para Him. encontrar And tu llenura en to Cristo, the en el extent that Señor. you are abiding fully in Him, you will be fruitful, Porque you will solamente be viviendo en blessed, Él you vas will a be ser blessed, bendecido, and vas a you ser will fructífero y vas a ser have a life próspero y that vas a tener is una vida immensely que será satisfying. muy satisfactoria, inmensamente satisfactoria. This is the first commandment. Este es el primer mandamiento. Everything else Todo lo is demás secondary. debe de ser secundario. How can we possibly ¿Cómo fulfill this first and podemos most basic llevar a requirement cabo in life? este mandamiento en la vida? ¿Cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza? Chapter 4:19. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. It is only Es solo posible es solo posible que nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero y entonces nos dio su vida. Entonces nosotros tenemos esa vida que Él nos dio para que Él pueda vivirla a través de nosotros. Él dio su vida por ti en la cruz para que no estuvieras separado de Dios. Y ahora vive esa vida amorosa en ti y a través de ti, a través del Espíritu Santo que te ha dado. Y cuando pone su Espíritu en ti, es para vivir esa vida de amor a través de ti. ¿Cómo puedes amar al Señor con todo tu corazón, alma y mente? Pues lo que tienes que hacer es confiar en Dios para que Él lo haga, para que Él te dé esa habilidad de hacerlo. Venimos a Él como niños pequeños. Un niño pequeño viene a su mamá y a su papá confiando en que ellos van a resolver sus problemas, en que ellos van a darle lo que necesitan. El Señor viene a vivir en ti y cuando Él viene a vivir en ti, el amor, ágape, vive en ti. Tu responsabilidad es ceder el control de tu vida al Señor para que Él haga en ti. Ahora, los fariseos solamente le preguntaron cuál era el primer mandamiento, pero Jesús va más allá y les da también el segundo gran mandamiento. Verso 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, hay algunas interpretaciones extrañas ahí. ¿Han escuchado interpretar este mandamiento como excusa para cuidarse a sí mismo y decir, bueno, si no me amo a mí mismo primero, entonces no puedo amar a otros? Entonces, primero tengo que aprender a amarme a mí. Esa es una distorsión humanística y egoísta de lo que dice la palabra de Dios. La llave o la clave para amar a tu prójimo como a ti mismo no es enamorarte de ti mismo primero, no es ponerte a ti mismo primero, sino que irónicamente es lo contrario. Es negarte a ti mismo y amar a Dios con todo tu corazón. Es vaciarte de tu amor propio y llenarte del amor de Dios. Y entonces el amor de Dios va a alcanzar a otros. Empieza con menos de mí y más de Dios.
I must depend entirely Tenemos on que the grace of depender God's Spirit of love enteramente de flowing ese amor de express Dios himself through para me que se towards others. exprese a través de Do you mí struggle para loving God? alcanzar a otros. God is love. God is ¿Batallas perfect. para amar a You have a otros? hard Bueno, time Dios loving es him. perfecto. No wonder you have a hard time loving the rest of us, who are imperfect, who are often Es not difícil amar a otros, lo entiendo. A veces no es fácil, through our dependence on God. pero para eso tenemos al Señor, que And en he Él puts podemos his Spirit depender in us to enable para us que to nos dé love. la capacidad y el poder de amar a Our otros. yielded body becomes his arms of love, Entonces extended nos to embrace the nos hurting. convertimos en esos Our brazos de become his amor hands of para compassion, alcanzar a otros, reaching out to esas serve the manos needy. compasivas. Nuestra boca se convierte en ese instrumento instrumento que habla al de corazón contrito y quebrantado, que es el amor. Dios es amor, dice la Biblia. Sigue diciendo que el amor es de Dios y que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es de Dios y la habilidad de amar viene de haber nacido de nuevo. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4 y 5. Vamos a ver cómo amar. Jesús dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. En otras palabras, vivan en mí, obtengan de mí todo lo que necesiten. Ustedes viven en mí, yo vivo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo lo que necesitamos para vivir, para enfrentar esas personas que son difíciles de amar, todo eso viene de Cristo, es un fruto del Espíritu. Ese es el primer fruto que se menciona es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero amor está allí. Ese amor fluye a través de nosotros. El verso 5 sigue diciendo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Vivan en mí y obtengan de mí todo lo que necesitan. ¿Qué clase de fruto? El amor, el gozo, la paz, todo eso. Dice, porque el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Efesios 5, vamos por favor. Este es un pasaje que habla de esposos y esposas y nos ayuda a entender qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Efesios 5, 25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A ver, hombres, esta es su tarea. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto no se ve como sentarse ahí en la tele, comiéndose un bocadillo mientras su esposa está ocupada en la cocina, trabajando. No. Dice aquí, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los esposos deben de amar a sus esposas como a su mismo cuerpo. Aquel que ama a su esposa se ama a sí mismo.
Notice it doesn't say that the husband loves himself No first to dice be que able to el love his esposo wife. debe de amarse a sí mismo primero para luego poder amar a su esposa, ¿verdad? John 15, Juan verse 15, 12, 12 "This is dice, my command, este es mi that you love mandamiento, one que another se amen los unos a los otros como yo los he amado. How did Jesus love the church? ¿Cómo amó Jesús a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? He loved the church by Bueno, denying él amó a la himself in iglesia order to negándose a be sí mismo his bride, para the church. poder This is how we love our neighbor, suplir las necesidades del cuerpo. so that we can meet their needs. Así es como nosotros debemos How did amar Jesus love a nuestro prójimo. us? He was wounded so that we might be healed. El Señor fue herido para que nosotros pudiéramos ser sanados. That we might. Él llevó nuestras cargas How did he love us? He bore our burdens para que so that we might be nosotros relieved. no tuviéramos esa carga. He died ¿Cómo so nos that we amó? might Él live. murió para que nosotros As pudiéramos Christ vivir. loved us, so we are to love one another. De esta manera tenemos que amarnos He los never unos a put los us otros. before the Father. Él no nos puso He a never nosotros put us antes on que the al same Padre, level as his Father. ni nos puso al mismo nivel But que in su his Padre, relationship pero with us, he took the role of a voluntary servant, humbled con respecto a himself, nosotros, and Él put tomó el our rol de needs un before his own siervo comfort, before his own health. que puso que dejó de lado su propia comodidad por nuestro beneficio. ¿Cómo amas a tus hijos? Tú How pones do you love mom and dad? tus necesidades And their comfort. y tu comodidad a un lado para servir a tus hijos. Taking place in a home. Your biggest arguments are going to be A over veces los argumentos que hay en las who casas is able to put themselves out the most for the other person. es ¿quién da más? No, you go first. I insist. No, you No, go first. pasa tú primero. That's No, more tú of the primero. attitude and No, atmosphere de that ninguna develops manera. in a home Tú when you primero, love. por favor. De esa manera es como deberíamos de You must be amarnos. careful never to put caring for people, Ahora, debes de even tener of cuidado family, de before no or poner even on primero par ese love cuidado for que God. tienes por tu familia Love the Lord antes with all your que heart, soul, Dios. strength, and mind. Tú tienes que amar a Dios primero que a nada. You don't love your neighbor Tú no as amas you a love tu, God, a tu prójimo como amas a but Dios. you love your neighbor as Pero God loves amas you. A tu prójimo como Dios te In amó his a ti. relationship with us, En esta Jesus took the relación role of a voluntary servant, de siervo voluntario, put our needs first. nosotros ponemos nuestras Our love for the necesidades Lord is delante de Dios key to being able to love Para- your family and to love others rightly. y tener esta actitud de siervo es lo que es la clave que necesitamos. Relationship with God. Nosotros tenemos que hacer de nuestra relación con Dios una prioridad. God's going to give you the strength. Confiar que el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Necesitamos dejar que el Señor nutra nuestra alma, cultivar nuestra relación con Dios, orar, dejar que su palabra nos hable. Y mientras tú buscas al Señor primeramente en tu vida, todos los demás problemas se van a solucionar. Alcanzar al perdido no es más importante que amar al Señor y que obedecerlo. Muchas veces tendemos a poner el amor para los demás más arriba que el amor de Dios, porque a veces estamos más motivados para cuidar a esas personas que obedecer a Dios o no ofender a esas personas, pero en el proceso ofendemos a Dios. ¿Cómo debemos entonces amar a nuestro prójimo? Bueno, necesitamos amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Este concepto de amar a otros como a nosotros mismos es algo ajeno a nuestra naturaleza
carnal. can love others as I love myself. That's bad theology. That's twisting the A scripture. veces se tuercen las escrituras. Por ejemplo, ¿cuánto dinero y tiempo gastamos en nosotros mismos en comparación a cuánto le damos a otros cuando están batallando? Lord, is a 50-50 ratio possible? ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo As a church board, a la mitad? ¿O does this como, mean spending 50% of our church como budget el consejo de la iglesia? ¿Es posible gastar 50% de nuestro presupuesto de la iglesia para dar al evangelismo, a las misiones, a la benevolencia? ¿Es posible? believe it is if we put God first? Yo creo que sí, si ponemos a Dios primero y confiamos que el Señor nos va a dirigir, In how we use our cómo personal usamos resources nuestros and how we use recursos church personales y nuestros recursos de la My neighbor is iglesia. hungry. Si mi prójimo tiene hambre, Feed her at my own expense. tengo que Her hunger were my own. alimentar a mi prójimo, My grocery bill. a mis costillas. Are you saying Señor, estás diciendo que 50 split in de lo que gano tengo que dar groceries? la mitad para alimentar a este tipo de personas? The principle of giving, and we've seen Vemos el principio de dar promised you will never out y sabemos que el Señor siempre nos dará. Da y se te dará. over will be poured back into you. Y el Señor But it starts with give. te dará. Doesn't start with Esta es la clave, empieza con dar. no, you give. Primero tú das y entonces el Señor te dará a ti. Este es un principio bíblico. It can be challenging, but we do need to be led Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. list and mathematics. No solo ponerlo así como ecuaciones matemáticas, saber cuánto voy a dar. No, no, no. El Señor te va a dirigir. Pero si estamos confiando y estamos obedeciendo, el Señor nos va a dirigir a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Is my neighbor lonely? ¿Está mi vecino I solo? need a night off. I need a night to myself. Yeah, you do. Pero a veces piensas, no, yo necesito Lonely neighbor. tener una noche para mí y para mis cosas. Sí, pero también esta persona está sola. Señor, dame los recursos para caminar en obediencia y pasar tiempo con esta persona que necesita compañía. And put God in. Say, Lord, you lead me. Señor, guíame, dirígeme. Look at the great expense and inconvenience we will go through to provide the best possible care A for our own veces bodies when we become nosotros, sick or when we're hurting. cuando nos duele algo, cuando estamos enfermos, nosotros gastamos mucho para sentirnos mejor. Cuidamos de nuestro cuerpo, Ourselves. pero no lo hacemos When you así see cuando nuestro a need in prójimo someone tiene else's necesidad. life, it can be helpful to mentally put yourself in their Tal vez and ask serviría si yourself, nosotros nos how pusiéramos would I en los like to be zapatos de loved esta in this persona situation? y pensar cómo me gustaría que alguien me Now I amara know en how esta I would like situación. to be loved. Now I'm going to love this person. Bueno, yo sé que me gustaría. Bueno, ahora yo voy a hacerlo por esta persona como me gustaría que lo hicieran para mí. And then act accordingly. As long as the way we meet those needs is wise and biblical, Y not enabling cuando sinful. estamos actuando de una manera bíblica, dirigidos por el Espíritu Santo, el Señor nos va a guiar, Él nos va a dirigir para hacer lo que Él quiere. Una persona que no ama a Dios primeramente no puede amar a su prójimo como a sí mismo. El Señor dio el primer mandamiento y el segundo porque tú amas a tu prójimo
porque primero amas a Dios. Y entonces, si tú amas a Dios primero, entonces el Señor te va a mover para amar a tu prójimo. Si alguno de nosotros no ama al prójimo, entonces quiere decir que lo que nos está pasando nos está faltando es amar a Dios primeramente. Nuestra relación con Él no es saludable. Entonces, vamos a regresar con lo que comenzamos esta mañana. Estas vidas ocupadas. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a establecer esas prioridades que no son negociables y asegurarnos que no vamos a ponerlas a un lado, hacerlas a un lado. Porque si nosotros no lo hacemos así, nosotros vamos a andar corriendo en círculos sin sabiduría, sin saber lo que debemos hacer y sin un propósito en la vida. ¿Cuál es aquella cosa que importa más en la vida, más que cualquier otra? ¿Qué es eso que es esencial en tu vida? ¿Cuál es la ocupación de mi tiempo que realmente importa en la vida? Esto es lo que importa más en la vida. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarlo. May none of us at the end of our lives be lying in that hospital bed with tubes and hoses attached Y no to us, esperar a estar en una cama de hospital the sense coming over us, para darnos cuenta que wasted it. desperdiciamos el tiempo. Last verse 40. On these two Mateo commandments 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Puedes decir más, pero esencialmente lo que el Señor está diciendo es: everything else that is required in life, estos dos mandamientos son los importantes. Todo lo demás trust Him. Trust va a caer por su propio peso. Confía en el Señor. Confía en que Él te va a dar todo lo que necesitas, porque eso es lo que Dios quiere. Y el Señor va a ayudarte a amar a tu prójimo como a ti mismo. Depende del Señor para todo. Y Él se asegurará que todo lo que importa en la vida te sea añadido. Y no vas a desperdiciar tu vida, tu día, tu año, tu vida en general. Depende del Señor. Y al final del día di: Señor, gracias, porque por tu gracia terminé todo lo que me llamaste a hacer. Señor, te pedimos por esa gracia, por esa sabiduría, por ese sentido claro de prioridad. Líbranos, Señor, de pensar que esta es una tarea imposible. Y recuérdanos lo que hemos estado aprendiendo en Mateo. Señor, que nosotros no tenemos nada que ofrecerte, sino que dependemos de ti para todo. Y Señor, tú te deleitas en aquellos, Señor, que se rinden a ti cuando somos débiles, Señor. Entonces somos fuertes en ti, Señor. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, para que tengamos la confianza de que nosotros no podemos, pero tú, Señor, nos vas a capacitar sin importar qué tan difícil parezca la tarea por delante. Tú nos vas a ayudar, nos vas a capacitar. Señor, guíanos en esta aventura de descubrir que no
our love with anything. No podemos quedarnos, Señor, sin tiempo, sin dinero, sin nada por dártelo a ti, Señor, porque tú nos vas a dar todo aquello que necesitamos It's in Jesus' name we pray. por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.